precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti y Él pensaba en mí, en nuestra unidad. Nos veía. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Señor, te alabamos, Señor, porque nos has dado vida, nos has dado este día para venir y darte gloria, darte honra. Señor, glorificar tu nombre, Señor, a expresar nuestro amor en reconocimiento a tu amor por nosotros. Señor, te damos gracias, encomendamos este tiempo, tu palabra. Señor, nos des un espíritu de revelación, de poder, danos ojos para poder verte, Señor, para poder entender tus verdades, tus misterios. Tu Espíritu Santo nos vaya hablando, nos vaya, Señor, conduciendo el corazón a amarte y servirte con más ahínco, con más fervor. Señor, y a mí que estoy hablando, Señor, dame esa gracia, dame esa habilidad tuya, Señor, que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Te encomendamos este tiempo en el nombre de Jesús, y tu iglesia dice amén, amén. Tomen asiento. Le he llamado a esta prédica, como pueden ver su boletín, dice ¿cómo se construye la iglesia? El texto principal está en 1 Corintios capítulo 12. Todo ese capítulo, aunque no lo vamos a ver en los versos en demasiado detalle, algunos y otros sí, con más detalle, pero el fin es básicamente cerrar con esta prédica 4 que está dando las veces que he tenido tiempo. Son 4 sesiones que le he llamado la casa de Dios. Ya, la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. La primera charla que di, si ustedes pueden ver ahí en el YouTube que lo suben los hermanos, van a encontrar la primera que se llamaba justamente la casa de Dios. Hemos hablado que la iglesia es la casa de Dios. Y uno dirá, ¿y cómo es esto? Es algo tan sencillo. Dios usa términos muy acordes que podemos comprender. Cuando yo me acerco a alguien o alguien te pregunta ¿dónde vives? Mi casa está en tal lugar. ¿Dónde vives? ¿Dónde habitas? ¿Dónde es tu lugar de residencia? Cuando preguntan ¿y dónde está Dios? Tú tienes que decirle en la iglesia. Él vive en su casa, que es la iglesia. Esto es muy importante, y la figura que usamos en esa primera charla, que era la primera sesión, era en base a la experiencia que tuvo Jacob con Dios, cuando Jacob estaba huyendo de su hermano y se echa a dormir en un páramo, un lugar que no tenía mucha atracción, pero como ya le cayó la noche, se echa a dormir y Dios se manifiesta y se despierta Jacob y dice: este lugar es grande y terrible, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y veía en esa visión los ángeles subiendo y bajando, sirviendo, haciendo servicio para justamente en su casa la gloria de Dios se manifieste. Esto es demasiado importante. Hay veces venimos a la iglesia y no estamos apercibidos del lugar grande y terrible que es este. Cuando Jacob vio el lugar y después se despertó, él dijo: este lugar es grande y terrible y yo no lo sabía. Y hay muchas personas que no se dan cuenta, vienen acá, no sé, cada uno conoce el motivo, pero muchos no se aperciben que este lugar,
no por el lugar mismo de las paredes, sino por la presencia de su iglesia. Este lugar es grande y terrible en extremo. ¿Ya? Esa es la primera que vimos. La segunda parte que vimos fue, la segunda sesión dice, en las manos hábiles del arquitecto y constructor del universo. Hemos visto que la iglesia es algo que Dios está construyendo y que las piedras vivas somos nosotros y que Jesucristo es la piedra fundamental de esta construcción que está haciendo en base a vidas. Y eso lo vimos como párrafo principal de esta prédica, fue 1 Pedro capítulo 2 versos 4 al 8. Después, la tercera sesión ha sido la iglesia y la patente presencia del Espíritu Santo en base a un estudio que hemos hecho en Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16. Si ustedes ven, Jesús nos ha designado para ser receptáculos, contenedores de esa presencia gloriosa del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros somos parte de ese templo, y somos templos en miniatura de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Y esas cosas nos tienen que ir calando. Algunos tal vez no están entendiendo mucho, lo van a ir entendiendo cada vez más. Otros ya mucho más están avanzando en este tema. Y es eso. Así ahora entramos a la cuarta sesión. Con esto cierro. No significa que ya el tema de la iglesia se ha acabado de ninguna manera. Simplemente hemos abierto el cofre de semejante riqueza que hay de lo que Dios ha hecho en nosotros como iglesia. Ahora la pregunta es, ¿cómo se construye porque hemos visto que el arquitecto y constructor de la iglesia, estamos en sus manos, es el Dios del universo. Y ahora, ¿pero cómo construye? Y vamos a ver una de las partes principales que está en este capítulo 13 de 1 Corintios. Y vemos ahí que dice, Dios, el Dios vivo, rompiendo la barrera de la ignorancia. ¿Saben que las cosas... A veces tenemos ideas fijas, percepciones, no necesariamente nos han explicado, pero a veces por la cultura, por donde hemos vivido, etcétera, etcétera, se han marcado pensamientos, ideas que manejamos, que Dios se ha propuesto en derribar, destruir. A eso se llaman paradigmas. Derribar esas murallas que están construidas en nuestras mentes, y Dios quiere irrumpir, penetrar, derribar y construir algo nuevo. Y una de las cosas principales es el Dios vivo. La pregunta es, vamos a ver la primera parte del capítulo 12 del 1 al 3. La pregunta es, ¿quién es Dios? Jesús mismo lo dice en Juan 4:24, dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y Él está en todo lugar. El salmista dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu, Señor? Dios es espíritu. Pero ¿y por qué los hombres quieren verlo como en una probeta? Quieren mostrarme Dios, ¿dónde está? Yo no veo a Dios, así que no creo. Porque ellos no entienden que Dios es espíritu. Y la palabra, por ejemplo, en Timoteo 1:17 dice que es el Dios invisible. Es decir, que no lo vas a poder ver físicamente, pero Él está. Por ejemplo, ¿quién está haciendo crecer tus cabellos? ¿Quién está haciendo latir tu corazón? Puedes ver un cable ahí como esta computadora, un cable que hace funcionar y estás arrastrando tu cable, o es Wi-Fi que funciona. ¿Quién hace funcionar? La mayoría de tu vida está en manos de Dios, sosteniéndote.
Mientras aún duermes, dice la palabra de Dios que cuando se cae un pelo, cuando te estás duchando, Dios ya lo ha registrado. Es que Él es invisible. Y esa es la crisis del ser humano. Esa es la crisis del ser humano. Y por eso dice Pablo, cuando empieza este capítulo 12, dice: no quiero, hermanos, que ignoren que sobre los dones, pero inicia con algo. Estos primeros versos mencionan, y a veces no sé si la traducción ha sido muy fina, muy bien pulida. Mi percepción es que no ha sido muy bien pulida. Y empieza a hablar sobre pequeñas cosas, lanza Pablo, los cuales son una revelación de lo que es el Dios vivo en su iglesia. Conocer a Dios, entender quién es Dios es sumamente importante. No solamente los dones de los cuales vamos a hablar, sino conocer por qué de esos dones. La falta de conocimiento, por ejemplo, en un mundo común, si ustedes ven, cuanto más ignorancia hay en un pueblo, el subdesarrollo, la pobreza es más patente. En la iglesia igual, cuando desconocemos, no conocemos a Dios, quién es, cómo es, también hay una pobreza espiritual en su iglesia. Es necesario conocer, entender a Dios para crecer en esto. Y esto justamente está hablando de Dios vivo, este Dios que es espíritu, este Dios que es invisible, pero está acá, entre nosotros. Jacob decía: yo no lo sabía, este lugar es grande y terrible. La ignorancia nos puede hacer cometer varios errores. Y Dios está, como está vivo, está actuando en medio de su iglesia. Por ejemplo, cuando habla Pablo, voy a dar brevemente un ejemplo. En Hechos capítulo 17, cuando está Pablo en Atenas, una ciudad entregada a la religión. Él dice que su corazón se enardecía al ver tan entregada a la idolatría. Y Pablo los agarra de ahí y les dice: veo ustedes que son bastante religiosos. Varones atenienses, en el verso 22 del capítulo 7 de Hechos, les dice: en todo observo que son muy religiosos. El hecho de tener una religión y ser muy aferrado a esa religión no significa que conoces a Dios. Y verso 23 dice Pablo: porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerles, a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y el verso 28 voy a saltar para no quedarme más en eso. Dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Es decir, el mundo no puede conocer a Dios porque no se da cuenta de que Dios es espíritu. Y una de las cosas primeras que Jesús nos ha revelado, que ha venido a revelarnos a ese Dios invisible, se ha manifestado a través de Jesucristo, es que Él es invisible. Él está en este momento acá. Y ese Dios se mueve en medio de su iglesia. En su iglesia es su lugar preferido. Es el lugar preferido de Dios. ¿Cómo se mueve? A través de dones que ha otorgado
a cada uno de nosotros. Cuando Pablo está hablando en el verso 2, por ejemplo, yo hice una paráfrasis porque pienso que ahí no está del todo desilvanando las traducciones, y yo permítame leerles lo que he escrito en mi paráfrasis de estos versos. Dice así: hermanos, ahora se dan cuenta que cuando no eran cristianos estaban siendo engañados, pues se los llevaba a adorar y seguir cosas sin vida. No tenían espíritu, estaban esos ídolos ciegos, mudos, y ustedes los seguían. Pero ahora han conocido al Dios invisible, al que está en todo lugar y sostiene todas las cosas. Y así este Dios vivo se manifiesta vívidamente en su iglesia, y una de esas manifestaciones del Dios vivo son los dones operando en cada uno de nosotros. Hermanos, cuando más la iglesia deja manifestar esos dones de una manera apropiada, estamos manifestando más al Dios vivo. Aún Pablo habla en el capítulo 14 y dice: si todos profetizan y entra alguien incrédulo, ¿acaso no doblando sus rodillas y dirá: Dios, ciertamente Dios está acá? Es decir, los dones son en la vida de cada uno de sus hijos, son simplemente para manifestar su gloria y edificar su iglesia. Y continúa en el verso 3 y dice algo que alguna vez lo he repetido, pero está revelando tan permeable es Dios en su iglesia, en la vida de cada uno, que pone este ejemplo en el verso 3 del capítulo 12 de 1 Corintios. Dice: por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. A ver, di: Jesús es el Señor. Pero no lo repitas, no reces, sino proclamalo con fe: Jesús es el Señor. A ver, ¿sabías que esa palabra, esa frase tan sencilla, no la podrías decir si el Espíritu Santo no está en tu vida? A ver, anda, dile a uno de la calle, dile: Jesús es el Señor. No, yo no creo en Él. ¿Qué crees? ¿Cuál es la diferencia? Es que el Espíritu Santo está en tu vida y no en la del otro. Dios manifestándose, tú y yo somos ya dúctiles al Espíritu de Dios. ¿Acaso los dones son algo que tiene que venir un fuego del cielo y hacerte temblar y pararte de manos y caer de bruces y recién decir: oh, el Espíritu Santo está conmigo? No. Si simplemente el hecho de que tú digas Jesucristo es el Señor, estás revelando la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Los dones no son más que eso, la manifestación del Espíritu en la vida. Por eso continúa ya después desarrollando Pablo sobre los dones: creer y avanzar. Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que Él está. En esa versión 60 dice que Él le hay, es decir, que Él está ahí. Dios está acá, hermanos. Y es grande y terrible este lugar. Y Dios está en tu vida.
A veces no percibimos, pensamos que simplemente es un rito, una forma, un protocolo. Pero no, el Dios vivo está entre nosotros. Por eso dice, antes ustedes eran llevados a esos ídolos donde no había espíritu y ustedes lo adoraban y hacían, qué sé yo, cultos. Me imagino que muchos de acá han estado metidos en eso. Pero ahora han sido atraídos por el Dios vivo, que es espíritu, es invisible, pero está. Como comentario, para mí hay una especie de una incredulidad que no le llaman así, pero para mí personalmente tiene una tendencia hereje el no creer en los dones del Espíritu Santo y sus manifestaciones. Esos hermanos a veces son tan rigurosos con las Escrituras, sin embargo, un montón que hablan sobre la vivencia de Dios en la iglesia, la presencia manifiesta, la anulan. De un borrón han hecho de desaparecer eso. Y han puesto artilugios doctrinales. Probablemente de alguna manera están siendo desafiados a su fe y no quieren caminar en esa fe. Porque todos los dones se mueven y manifiestan por la fe de sus hijos. Yo no sé cómo algunos pueden sin inmutarse. Tal vez decir, bueno, voy a otra iglesia y en esa iglesia no hay dones, nada así. Igual están. Es decir, no han despertado a esta realidad de la presencia viva, eficaz de Dios en medio de su iglesia. Por eso Dios se manifiesta y quiere enseñar, alfabetizando la iglesia sobre los dones, ministerios y servicios. Del verso 4 al 11 de 1 Corintios, capítulo 12. Pablo empieza a hablar sobre los dones, después de hablar sobre el Dios vivo, sobre su presencia en medio de la iglesia, sobre esa ductibilidad que hay de la iglesia respecto a Dios. Y dice, pero a cada uno, si tú has reconocido a Jesucristo como el Señor de tu vida y has confesado genuinamente como Jesús el Señor, ¿sabías que Dios te ha dado una habilidad? ¿Te ha dado un don? Y ese don es una manifestación que es de Dios directamente para ti, a tu nombre. A tu nombre. Ha puesto tu nombre. Y te ha dado ese don. El Espíritu Santo. A veces nos sentimos algunos olvidados de Dios, pero no. Él ha puesto a tu nombre y te ha dado una gracia. Seas quien sea, ese Espíritu Santo te ha dado algo muy particular a ti para su iglesia. Es cierto que va a ser para ti, pero es para su iglesia. Por ejemplo, habla que a alguno le ha sido dado palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Hay veces yo me encuentro, busco algunas veces estar con algún hermano y alguna pregunta le hago, y hay veces te dan unas respuestas tan sabias que uno dice, caramba. Y no es que ese hermanito es por sí mismo muy sabio, sino que Dios le ha dado este don de una palabra de sabiduría. No sé quiénes han tenido experiencias así. Yo tengo cada rato.
Una de las personas que más me bendice es mi esposa. A veces dice cosas que a veces no las entiendo, pero después me doy cuenta, Dios hablando. Palabra de ciencia. ¿Qué es palabra de ciencia? Palabra de sabiduría, una palabra muy eficaz, que le achunta, decimos nosotros. ¡Qué caramba! No me había dado cuenta de eso. Pero esa palabra de ciencia te explica por qué y cómo. En palabras sencillas estoy hablando esto. Y no solo eso, esas destrezas que el Creador nos ha dado particularmente a ti y a mí, con el mismo dedicación que a cualquiera. No es que a algunos les ha hecho un privilegio y a mí me ha dado un doncito así pequeñito y hay regalito a veces como cuando otros, ¿o no? Hay regalos grandes y de repente te dan a ti, che, necesito lupa para ver mi regalo. Dios no ha hecho eso. A cada uno el Espíritu Santo ha dado una dedicación y ha dicho, a él le voy a dar esto. Porque eso es lo que ahora necesita. En la iglesia no hay personas inútiles. Algunos nos hacemos inútiles, pero no hay inútiles. A medida que vas explotando ese don, esa gracia de Dios en tu vida, vas a ir conociendo más de Dios. Vas a ver, caramba, el Señor hace esto. Esos dones no son para guardártelos. Están privando una manifestación de Dios en tu vida para la iglesia. Y dice la palabra que dio algunos dones que son carismas, como seres sabiduría, conocimiento, fe, profecía, sanidades, milagros, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de... Y hay muchos dones más que no los menciona en este capítulo, pero está mencionando en otros lugares y me imagino que hay muchos más. Por ejemplo, el don de fe, pero todo, hermano, todos Dios nos ha dado un don de fe, pero hay unos que particularmente tienen algo adicional, un plus. Y cuando llaman a orar, no es que el pastor David tiene que orar, mejor hermano, orámelo, te lo vamos a orar. Pero y tú que te estás sentado con los brazos cruzados, tal vez tienes el don de fe. ¿Y por qué no te acercas y dices, voy a orar yo también? Y el milagro pasa. Sanidades, milagros. ¿Acaso solo el pastor tiene todo este cúmulo de dones? No, Dios justamente lo dio para diversificar su gloria. Tal vez a ti te ha dado discernimiento de espíritus, a ti te ha dado lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, milagros, cosas. Y tú estás sentado esperando que el pastor haga. ¿Y por qué no se manifiesta? Porque no estás tú operando tu don. Por ejemplo, hay enfermedad en tu casa. ¿Y tú qué haces? Al médico. ¿Cuál es el primer médico? A ver, hermanito, ¿y por qué no te pones a orar? ¿O por qué no lo llamas? Este hermano cuando ora hace Dios sanidad. Ven, hermano, vamos a orar por. Hermanos, los dones revelan y manifiestan a Dios en su iglesia. A otros les dio ministerios, servicio, enseñanza, animar a otros, generosidad, liderazgo, misericordia, que son servicios. Hay hermanos que tienen una gracia para servir y servir. Yo, por ejemplo, por lo menos, permítame hablar de la persona que más cerca a mí es mi esposa. ¿Qué manera de servir? Yo a veces tengo que amarrarla, creo. Trabaja sirviendo. Es una máquina de servir. No mide sus fuerzas.
Y otros, yo estoy seguro que hay acá también eso. Operaciones o actividades. Tiene el término viene del energemata, que es energía, fuerza, algo que da energía a esta persona para hacer algo de Dios. Algo especial tiene esta persona, tiene algo. Pero no es que es él, es el don de Dios obrando en esta persona. No voy a hablar en particularidad de cada don. El mensaje es que Dios te ha dado algo. Y si ya lo sabes, debes operar. Y si no sabes, también debes operar. Si yo no sé, hermano, ¿qué tengo? ¿Cuál es mi don? Empieza orando, empieza sirviendo y ahí se va a empezar a manifestar, te vas a ir dando cuenta, algo que Dios te dio, un plus. Pero si te quedas así esperando que algo pase, te caiga un rayo y recién saltes para hacerlo, no sé, eso no le doy mucho valor. Ahora, si nos damos cuenta, todo esto, estos dones y estas manifestaciones nos habla de unidad. Dice, y por un mismo, y Dios hizo esto, y el Espíritu dio esto, y el Señor hizo esto. Pero hace el mismo Dios, el mismo Espíritu, el mismo Señor. Unidad. Todos estos dones no son para nosotros simplemente destacarnos, sino simplemente para mostrar como un rompecabezas que entre todos mostramos unidad. Y eso se llama multiexpresión. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ver 1 Corintios del 12 al 26. Sin embargo, vale la pena hacer hincapié. Este capítulo 12 tiene un capítulo antes, es el capítulo 11, obvio. Y si se dan cuenta, en el capítulo 11 habla de la Santa Cena, que habla de unidad. Siendo muchos, somos un solo cuerpo. Y dice que debemos discernir el cuerpo de Cristo cuando vamos a tomar la Santa Cena. Por eso dice algunos que no toman en cuenta esto, hasta han muerto. Están enfermos, están débiles. Qué importante es la unidad. Dios pelea por la unidad de su iglesia. Pelea por la unidad de su iglesia. Significa que yo tengo que tratar de acomodarme dentro de ese cuerpo, dentro de esa iglesia, buscando la unidad, reconociendo la unidad. Sin embargo, no significa unidad que todos somos como las botellas de Coca-Cola, igualitos. No, cada uno es en particular distinto, pero todos sumamos y hacemos una unidad. Esta diversidad inmensa de manifestaciones de Dios en su iglesia no debe confundirnos para perder de vista la unidad. Dios es uno, su iglesia es una. Acá viene la parte del carácter, justamente. Para trabajar necesitamos ser transformados a la imagen del Señor. Y tenemos que ser transformados en nuestro carácter. Ahora yo le digo, eso es particular mío. Dios te ha dado dones a tu alrededor también, que son personas. El primer don que te ha dado Dios, si estás casado, es tu cónyuge. ¿En qué consiste el matrimonio? El matrimonio consiste básicamente en saber soportar las diferencias. Dios lo que está haciendo con mi cónyuge es formarme a la imagen de Jesucristo. Y la mayor imagen de Jesucristo no es los milagros que hacía y caminaba sobre el agua y todo aquello, que es realmente sorprendente. La mayor imagen
del Señor es su carácter. ¿Quiénes dicen amén? Y Dios quiere formarte a ti. ¿A mí? Sí, a ti. Has venido acá para que Dios te transforme a la imagen de su Hijo. Eso dice Romanos, capítulo 8. Y el mayor don, el don más cercano es tu cónyuge. Cuando hay diferencias, ¿qué hacemos? Ella dice rojo, a ti te gusta verde. A ella le gusta, a ti te gusta la sopa y a ella le gusta algún plato más sólido. ¿Qué me está haciendo? Señor, ¿por qué me has dado esta esposa? Justamente para formarte a la imagen de Jesús. Después los siguientes dones que nos ha dado Dios, regalos, son los hijos. No es fácil. Salvo alguna excepción que sean angelitos. El don de tener paciencia, de doblar rodillas, de tratar de entender, de tratar de explicar. Es un regalo de Dios que Dios me está dando para que me parezca más al Señor. El otro es la iglesia. En esta iglesia todos son tan lindos, tan preciosos. Qué maravillosos son estos hermanitos. Y algún ratito te pisan el callo, me voy. Aquí no aman. No, hermano. Dios te ha dado estos regalitos para formar tu carácter a la imagen de Jesús. ¿Sí o no? Si esta persona, ¿cómo la puedo soportar? Justamente es para que yo sea transformado en mi carácter a la imagen de Jesús. Yo no sé por qué algunos hermanos piensan que la iglesia ya todos perfectos, todos flotan acá. Las alas ya no sabemos dónde guardar. ¿Ah? No, tu jefe es un regalo de Dios. Tal vez Dios quiere transformarte a la imagen de Jesús. Amén. Es eso, hermanos. Por eso dice, ¿qué tal si vemos en el capítulo, Efesios capítulo 4, 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Está hablando de la edificación de esos dones, de esas manifestaciones. Dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en todo, no en algunas cosas, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué versos más preciosos. En todo, crecer como es Jesús en todo. A ti, hermano. Dios quiere transformarte a ti y a mí y a nosotros, hacernos a la imagen de Jesús. Esa es su meta. No es tu meta que tú seas milagrero y estés aquí y allá poniendo manos, se caigan de cabeza todos y qué sé yo, sino lo que Dios quiere es transformarte a ti a la imagen de Jesús. Así como era Jesús, así quiere hacerte Él. Y Él ha puesto todo este bagaje de regalos que nos rodean, incluyendo la iglesia, para ser transformados. Debemos crecer. Dice, crezcamos. Siguiendo la verdad, crezcamos. Hermano, hay que crecer. Me gusta lo que dice David alguna vez, ya no estamos en pantalón corto. Yo me acuerdo cuando éramos niños con mi hermano,
que no hace mucho vino y compartió acá. Cuando éramos ni 12, 13 años, a los dos nos hacía hacer pantalones. En ese tiempo se usaba pantalones cortos, bien bonitos. Ahora no tanto. Ahora se usan tal vez bermudas, no sé qué le llaman. Pero nos hacía hacer pantalones cortos. Pero ya cuando hemos ido creciendo, ya no pues hemos seguido con nuestro pantalón corto. Crezcamos, hemos crecido, ya empezábamos a usar pantalón largo. Hay muchos todavía están aquí con los pantalones cortos espirituales. Dios quiere que crezcamos en todo en aquel. ¿Ah? Es tiempo de crecer, de parecernos más a Jesús. Yo le digo a Jesús, al Señor muchas veces, Señor, apresúrate porque ya los años también están pasando. Y le digo, Señor, no quiero que me agarres y todavía esté en pantalones cortos. Ya quiero estar más crecidito, Señor, ayúdame. Esa tiene que ser nuestra oración, Señor, perfeccióname. Quiero parecerme más a ti. ¿Cuál ha sido el momento clímax de la perfección de nuestro Señor? Ha sido yendo camino a la cruz. Cuando lo insultaban, cuando lo escupían, cuando le hacían mofa, burla. ¿Y saben cuál es la diferencia entre ti y Él? Es que Él podía destruirlos con una sola palabra. Y no lo hizo. ¡Qué carácter, qué dominio! Es estremecedor el dominio que tenía de su carácter. Podía destruir con una sola palabra, podía decir, yo en este momento pido a mi Padre una legión de ángeles y chau, tierra. Y nadie le puede reclamar. Nadie le puede reclamar porque ya no hay quien le reclame. Eso es carácter. Lo insultaban, le sopapeaban. A ver, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Lo han desnudado, avergonzándole delante de los demás. Había mujeres ahí. Y en el último momento podía decir, ya Señor, estos desaparezcan. Y estaba en la cruz antes de dar el último suspiro y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nuestro destino es parecernos totalmente a Jesús. No te excluyas. Por eso el verso 8 dice del 1 Corintios 12, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso. No te excluyas. Hay veces los que más daño que hacen en la iglesia son aquellos que se autoexcluyen de la vida de la iglesia. Estamos sufriendo tu ausencia, hermano. Estamos sufriendo tu ausencia. Te necesitamos. Es como una piecita, un tornillito que le falta al auto y por eso no camina. Pese que es tan pequeño, pero tiene tanto valor. Y en la segunda parte, en este capítulo del 8 para adelante, es no te excluyas, pero tampoco excluyas a los demás. Cuando la iglesia da vueltas solo alrededor de un hombre, de un pastor, líder, apóstol, llámenle quien sea, y solo él sobresale, solo él, ¿saben qué? Ese hermano está haciendo un daño a la iglesia porque está excluyendo a los demás, porque él se considera, ha hecho una jerarquía, y los demás no son nada, yo soy todo. En la iglesia no te excluyas ni excluyas a los demás. Verso
No debe haber un pensamiento elevado. Dice antes en el verso 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. En el 24 y al 26 dice, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Un sentimiento, qué bien que le ha pasado eso. No, claro, si lo merece. No, hermano, eso no es el sentimiento de un cuerpo. Qué pena. Si se enteran de algún hermano que está andando mal, debería hacernos llorar. Debería hacernos sufrir. Si no sentimos compasión por otro miembro de la iglesia, ¿o es que yo me he entumecido en el cuerpo de Cristo? Por eso debemos crecer en la ciencia, en la práctica de la iglesia. El verso 27 al 31. Este cuerpo no es una unidad de mezcla. Mezclados, hay revueltos, sino hay un orden. Vosotros son pues el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno. ¿Quiénes son cada uno? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes son cada uno? Algunos no levantan, tal vez ellos no saben dónde están. Cada uno en particular. Somos partes unos de otros. Cuando hemos venido a Cristo ha pasado algo. Tal vez algunos no se han percibido como Jacob. Cuando hemos venido a Cristo, Dios nos ha transformado. Y saben, una de las transformaciones grandes es que nos ha inmerso, nos ha sumergido, nos ha zambullido por el Espíritu Santo en su iglesia. Antes éramos una célula por ahí flotando, pero cuando hemos venido a Cristo nos ha hecho parte de un organismo que es su cuerpo, que es la iglesia. No eres solo. Si tú te gustas, no, yo no quiero estar, solo voy, escucho la palabra y nada más. No me metan a mí en nada. No has despertado a lo que Dios te ha hecho. Dios te ha hecho parte de un cuerpo, de una iglesia. Miembros cada uno en particular. Ahora, en este cuerpo no es que todos estamos así revueltos y ya estamos juntos, hermanos. No, juntos pero no revueltos. Eso han escuchado. Miren lo que dice. Verso 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Este concepto término de primero no implica jerarquía, pero sí orden. En la iglesia hay orden. Y eso algunos no entienden. En nuestro país una de las cosas que impera es el desorden. ¿Se han dado cuenta? Gran desorden. Y si vamos a causar más desorden, qué bien que se las... No, en la iglesia no, hermano. En la iglesia hay orden. Primeramente esto. Hay un gobierno, hay orden. No es que yo voy a operar, tengo mi ministerio, y algunos operan, dicen su ministerio, y andan desordenadamente. Hacen lo que ellos quieren y no sujetan su ministerio al servicio de la iglesia. Orden. Yo voy a hacer esto. No, hermano, si hay un líder, hay un hermano responsable, ve y charla y dile, hermano, quisiera hacer esto. Dios me está hablando. Siempre hay orden. El cuerpo es un orden.
Si ustedes han visto alguna persona que anda, hace con movimientos convulsivos, uno se asusta, dice, algo está mal, está enfermo. Un miembro que anda desordenadamente está enfermo. La iglesia hay un orden, primeramente esto, después aquello, hay orden, hay orden. Te guste o no te guste, hay orden. Eso es bien importante. Ahora, para terminar, en el último verso de Corintios 12. Quiero cerrar, porque después la segunda parte de este verso y continúa respecto al amor, pero después continúa el verso 14 y también inicia el verso 1 del 14, dice el término procuren. Esta palabra procuren, es lo que Dios está abriendo una puerta, está diciendo, si tú tienes un don y dices, no, pero yo no quiero, ¿y por qué solamente a Él? Dios te está diciendo, si quieres más dones, búscalos. Búscalos. Hermano, quisiera profetizar. Pues imérgete, a veces damos seminarios sobre profecía, métete ahí. Y también quisiera estar en el ministerio de danza, pues inscríbete, busca a las hermanas responsables. Quisiera estar en el ministerio de alabanza, y ¿qué hago, hermano? Pues prepárate, si no te gusta ni siquiera levantar un charango, pues me preparo, me voy a meter a un conservatorio para el canto, no sé, es decir, prepárate, busca, anhela. Y esta es la palabra, cuando dice procuran, está usando la palabra griega yelo, que es sé celoso, pero no celoso negativo, sino anhela, desea, trata, imita, ten entusiasmo de buscar esto, busca con ahínco. La palabra de Dios nos deja abierto de que si tú quieres crecer más aún en servicio en la iglesia, búscalo, desea. ¿Qué te parece si nos paramos? Dios nos ha inmerso en la iglesia. Y no eres tú, pero hermano, yo no me siento parte. No, Dios no te está diciendo, ¿sientes ser parte de la iglesia? ¿O cómo te sientes? No, Dios no te ha preguntado cómo te sientes. Él lo ha hecho. Así como Dios hace las cosas sin consultar. Por ejemplo, ¿tú querías nacer? Tú has dicho, voy a nacer en aquella familia y voy a ser así, de este tamaño, rubio, moreno, chatito, alto, no sé. ¿Tú has escogido? Tú simplemente has gritado cuando has nacido. ¡Guau! Y naciste. No escogiste la familia. ¿Por qué Dios me ha puesto en esta familia? Yo hubiera querido aquella familia, o yo hubiera querido ser rubio, o yo hubiera querido ser esto. No, querido, Dios te ha dado su imagen. No eres feito, eres hecho a la imagen de Dios. Amén. No hay feos. ¿Quiénes se alegran de que no hay feos? El mundo siempre quiere, ¿no?, generar. ¿Por qué le ha dado a esta persona así esto? Y yo así medio feito, chapicito, ordinario. No. Para Dios no hay diferencia. Para Dios vales la vida de su Hijo Jesús. Y así, cuando has venido a Cristo, has nacido a la iglesia. Tú dirás, pero hermano, has nacido a la iglesia.
Ahora te toca vivir. Cuando has nacido no has dicho, no, me vuelvo al vientre de mi mamá, yo no quiero este mundo. Simplemente has empezado a vivir, has caminado. Pero ahora Dios te ha predestinado para hacerte igual a Jesús. Qué lindo. Amén. Amén. Dios te ha dado don. Si no sabes, ya te he dicho, camina, busca, empieza sirviendo, haz aquello, al otro, y va a ir saltando la habilidad en tu vida. De mí ha sido circunstancial. Permítame, voy a contar un último ejemplo. Cuando vine al Señor, yo nací en el Espíritu el 1971 en noviembre. Yo busqué, quería estar cerca de los líderes que eran en ese tiempo, eran tan novatos como yo, pero yo quería estar a su lado. Los busqué, me inserté en medio de los hermanos y me asignaron un trabajo. Me dijeron, tú vas a apoyar, no era ningún líder, vas a apoyar a los líderes que están en la Plaza Baden-Powell en Miraflores, en el grupo que hay allá. Y eran como 150 jóvenes que se reunían en esa plaza, llenita la plaza de jóvenes. Yo no tenía ni recursos, yo vivía en Sopocachi, las reuniones eran en Miraflores, así que tenía que caminar. Me acuerdo, recogí una hermana que vivía en San Jorge y a pie bajamos lo que era ese río. En ese tiempo no había lo que es ahora la del Poeta, y subíamos a pie para llegar a esta reunión. Llegó carnavales a los 2 o 3 meses, febrero. Yo agarraba mi guitarra llena de flores, hippie en ese tiempo. Iba con mi guitarrita y era la reunión justo el día de carnaval. Cuando llego, de 150 más o menos, eran 3 o 4 personas. No agarré y dije, yo pues me voy. Todos se van, me voy. Me acuerdo y pregunté, ¿qué ha pasado con los demás? Los cristianitos nuevos han hecho su fiesta de carnaval, toditos, y en la casa de un hermano. Agarré mi guitarra, dije, lléveme donde es la casa. Y llegamos, estaban en Gran Bailongo. Fui, en ese tiempo era los pick-up. Levanté el pick-up, el tocadiscos, y les dije, vamos a orar. Después nos fuimos entre las 4 o 5 personas que quedaron de ese grupo a la casa de una hermana para reunirnos ahí. Éramos pocos. ¿Sabes? Cuando se quiere servir, se sirve, hermano. Sí. Yo quisiera que todos levantemos nuestras manos al Señor, le digan, Señor, úsame. Tú me has dado un propósito acá. Señor, quiero andar en tu propósito. Quiero hacer aquello por lo cual tú me has puesto en la iglesia. Señor, no quiero estar ajeno, excluirme. No quiero excluir a otros. Señor, tú me has llamado para ser parte de la iglesia. Quiero ser útil en tu mano. Ahora vamos a poner nuestros brazos en el hombro del hermano y vamos a cantar esto. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su
en ti y Él pensaba en mí, en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe, codo a codo trabajando y su iglesia edificando y venciendo las barreras por amor. Y mediante su Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos hacia la unidad. Mediante su Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren